su nombre, ácido y pepsina, ¿no? Traduce todas las síndromes, digamos, digestivos altos que vamos a tener, ¿no? Que son desencadenados, síntomas y signos, por la inflamación y o la ulceración de la mucosa del tubo digestivo. Sobre todo, vamos a quitar aquí la enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a hablar solo desde el estómago y el duodeno o hasta el yeyuno. Con ulceración de la mucosa del tubo digestivo, que se encuentra en contacto con el jugo gástrico, cuando los mecanismos normales de protección, ya vamos a hablar de ellos, que son los preepiteliales, epiteliales y subepiteliales, son ineficientes para contrarrestar los factores que agreden su mucosa gástrica o duodenal. ¿Qué tipos de variantes vamos a encontrar en la enfermedad acidopéptica? Podemos tener con manifestaciones muy similares de lo que llamamos dispepsia gástrica, a la úlcera péptica duodenal, a la úlcera péptica gástrica y algunos tipos de gastritis, sobre todo gastritis erosiva. Quiere decir que en todos ellos está implicado, ¿no? La pérdida de esta homeostasis entre los factores agresores de la mucosa y los factores protectores que llevan a la ulceración péptica, duodenal, gástrica o la gastritis erosiva generalmente. Su nombre, como les decía, viene de ácido y péptico. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad acidopéptica o la dispepsia acidopéptica es producida por la acción del ácido clorhídrico apoyado o ayudado por la pepsina. El ácido clorhídrico lo que hace es abrir canales de penetración de la pepsina, que como ustedes saben es una enzima proteolítica que va destruyendo la pared de la mucosa gástrica, llevando a la erosión, que es una úlcera chiquita, o a la ulceración, que es una erosión grande, como digo yo, o sea, a la gastritis erosiva o a la úlcera péptica. Repetimos que esto está dado por los factores, por la pérdida de factores protectores o la presencia de factores agresores de la mucosa, ¿no? Factores protectores y agresores. ¿Qué tan frecuente es la enfermedad acidopéptica? Se considera que 1 de cada 10 pacientes con dolor abdominal puede tener gastritis, úlcera, enfermedad acidopéptica. Afecta al 5-10% de la población adulta. La presentación más frecuente a partir de los 30 años, pero yo he tenido pacientes jóvenes de 18, 15 años que se ulceran desde jóvenes. Mayor la presencia, sobre todo, de úlceras duodenales, hasta un 75%, y las gástricas, pues hasta un 65% máximo. Y úlceras gástricas, sobre todo, muy frecuente en varones. Varones. Fisiología o fisiopatogenia primero. La mucosa gástrica, a diferencia de la mucosa esofágica y a diferencia de la mucosa duodenal, está hecha para soportar pHs bajos, o sea, está hecha para aguantar el ácido clorhídrico. Hay factores químicos, nerviosos y hormonales que participan en esta regulación, pero el principal estímulo, como ustedes saben, es el alimento. ¿Qué factores inhiben a su vez la producción de ácido clorhídrico? El pH gástrico menor de 3 es un feedback negativo. O sea, si usted llega a un pH menor de 3, debería inhibirse la secreción gástrica, cosa que no sucede en patologías como el gastrinoma, ¿no? Que es un tumor productor de gastrina que aumenta la producción altísima de ácido clorhídrico por el estómago, ¿no? La enfermedad de Solinger-Ellison, ¿no? Que puede producir úlceras hasta en el yeyuno. El pH de 1.5 menos bloquea completamente también la secreción de gastrina. Dijimos que la gastrina estimula la secreción ácida, pero cuando ya está el pH bajo, debe por feedback negativo decirle no se produzca más gastrina, no me estimule más a producir ácido clorhídrico. La somatostatina también aumenta la secreción gástrica y la secretina. Esto es fisiología. La fisiopatogenia también habla de una fase cefálica demostrada por Pavlov, el famoso científico ruso, que a través de una campanita le puso una sonda gástrica a un perrito. Él le enseñó que con la campanita significaba comida. Cada vez que él tocaba la campanita, el perrito secretaba ya ácido porque entendía que el sonido de la campana indicaba que su patrón le iba a dar comida. La fase gástrica tiene que ver con la distensión gástrica, o sea, entra el alimento, desciende el estómago
y las células, no se olviden que son las células parietales las que producen el ácido clorhídrico, las células principales producen a su vez, como ustedes recuerdan, la pepsina. Y la fase intestinal, que es cuando llega el bolo alimenticio del estómago al duodeno, también aumenta la secreción gástrica, y también puede haber una secreción gástrica basal, es digamos, interdigestiva o intercomidas, digamos, ¿no? Repito, estos factores que estimulan a su vez la secreción gástrica, la gastrina, el nervio vago. Fíjense que hace años se hacía cirugía para úlcera gástrica, que era gastrectomía parcial y vagoectomía, o sea, se quitaba el nervio vago para disminuirla, pero quedaban con otros problemas de vaciamiento gástrico, etc. La histamina, por eso hubo hace unos años un inhibidor de histamina, que era la ranitidina, la famotidina, que ya no la usamos porque la histamina aumenta la secreción gástrica. El café, por ejemplo, en mi caso yo tengo mucha propensión, digamos, me gusta el café, pero tomo café y es un reflujo y unas pirosis que me dan porque tengo sensibilidad al café. Por supuesto, el alcohol, el calcio endovenoso aumenta y el cigarrillo aumenta la secreción gástrica, por eso se ulceran más los fumadores. Bien. Entonces, dijimos que había 3 componentes de protección. Los factores preepiteliales, o sea, que están por delante del estómago, o sea, en el espacio gástrico, son principalmente el bicarbonato y el moco. Los componentes epiteliales son el flujo sanguíneo, las buenas uniones celulares y una buena, digamos, flujo sanguíneo hacia esas células y un buen recambio celular. Y los subepiteliales son sobre todo también el flujo sanguíneo y la prostaglandina E2. ¿Qué quiere decir? Que cuando se produce ácido en el estómago, esa acidez y en el duodeno llega ese ácido, el duodeno y el estómago son protegidos por el bicarbonato, en el caso del duodeno, el bicarbonato duodenal, en el estómago no, en el estómago es el moco, en el duodeno el bicarbonato neutraliza la acidez, ya que el bicarbonato es alcalino, es una sal alcalina. El moco, disculpen, vamos a quitar, y listo. El moco protege a la mucosa gástrica. Y las uniones celulares, la buena nutrición de esa mucosa, o sea, los factores epiteliales. Y debajo de la mucosa están el flujo sanguíneo adecuado y la prostaglandina 2, que es vasodilatador, mejora el flujo y eso evita, digamos, o protege a la mucosa del efecto nocivo del ácido clorhídrico y de la pepsina. Los factores agresores, pues el principal va a ser el ácido clorhídrico, la pepsina, los AINES que inhiben el factor protector, que es la prostaglandina E2, ¿no es cierto?, a través de la ciclooxigenasa, y el Helicobacter pylori, que ya lo conocemos como una bacteria que produce inflamación y un factor agresor sobre la mucosa gástrica. Dijimos que también los factores epiteliales son muy importantes, sobre todo la restitución, la reparación y renovación celular activa. La capa mucoide se considera un factor preepitelial, la proliferación epitelial y factores de crecimiento, también factores epiteliales de protección. Los AINES, no se olviden que causan mayor lesión gástrica por inhibición de las sístoles de prostaglandinas a través de la ciclooxigenasa. El tabaco reduce la secreción duodenal y pancreática de bicarbonato, por eso ellos tienen más chance, los fumadores, de hacer úlcera duodenal. También disminuye el flujo sanguíneo a la mucosa y disminuye las prostaglandinas. O sea, miren, 3 factores del cigarrillo atacando los factores protectores que llevan a úlcera. Y en cuanto a la Helicobacter pylori, no se olviden que es una bacteria gram negativa flagelada exclusiva del epitelio gástrico y reside por debajo de la capa de moco. Y produce muchas enzimas que rompen esta barrera celular y permite que la pepsina entre a la mucosa y cause úlcera. La colonización muy alta del Helicobacter pylori puede producir también una forma de linfoma que se llama maltoma o tumor de Malk debido a Helicobacter pylori. Fíjense que es de los pocos cánceres gástricos, el maltoma o tumor de Malk, que está infiltrado de células linfocíticas al tratar el Helicobacter pylori. Todos estos factores fisiológicos, fisiopatológicos,
nos llevan a que el paciente, si se alteran este equilibrio, se altera este equilibrio entre factores protectores y agresores, a que se produzca la lesión inflamatoria, ulcerativa o erosión de la mucosa gástrica o duodenal. Esto que produce, por supuesto, el típico dolor de la enfermedad acidopéptica, descrito como un dolor urente, quemante, náusea y vómito con frecuencia, la famosa pirosis y regurgitaciones de ácido, plenitud postprandial, comemos, nos sentimos llenos, eruptos ácidos, ¿no? Y, digamos, todas esas manifestaciones que nos llevan a pensar que el paciente tenga una enfermedad acidopéptica. El dolor tiene las siguientes características semiológicas. La intensidad puede ser muy intenso, pero sobre todo de características urentes y quemantes. La localización suele ser en epigastrio, raramente se irradia hacia los lados. Todos estos, la enfermedad acidopéptica siempre se va a caracterizar por tener ritmo y periodicidad. ¿Qué es eso de ritmo y periodicidad? Ahora les vamos a explicar. La intensidad, como les decía, puede ser un malestar epigástrico de hambre, calor, angustia, plenitud o ardor y en general desaparece o mejora con la ingestión de alimentos, sobre todo en la úlcera duodenal. En la úlcera gástrica este fenómeno no suele existir. Como dijimos, también en esto varía de acuerdo a donde estén ubicados. Son cuestiones generales, pero es importante conocerlas. Las del cuerpo gástrico suelen ser menos sintomáticas, las gástricas duelen menos que las duodenales, las pilóricas, como se te cierra el pílori, puede darte náusea, vómito, incluso síndrome pilórico obstructivo. Si la lesión es más grande y la inflamación, o sea, entre úlcera más grande e inflamación mayor, mayor dolor. Si se extiende a la serosa, que se llaman úlceras penetradas, que son una de las complicaciones de la úlcera, se producirá un dolor más intenso, continuo y referido, y el dolor habitualmente desaparece con la hemorragia digestiva, porque la sangre hace un efecto protector, recubre la úlcera y alivia el dolor. Y aquí viene lo del ritmo y la periodicidad. ¿Qué quiere decir el ritmo? Quiere decir que hay una aparición y desaparición rítmica en relación a la ingestión de alimentos. Habitualmente, las comidas hacen aliviar el dolor, ¿no? Pero sobre todo en las úlceras duodenales. El ritmo en la úlcera duodenal es dolor, alivio, dolor. En cambio, el dolor nocturno está más en relación con los problemas gástricos. Y el dolor aparece generalmente una hora después de las comidas, excepto en las úlceras del cardias que pueden aparecer más tempranamente. Y la periodicidad quiere decir que los que son ulcerosos o sufren de enfermedad acidopéptica pueden tener meses de estar asintomáticos y después de 4 a 6 o 1 o 2 meses recrudecer sus síntomas. Se refiere la periodicidad que tiene recidivas durante primavera, otoño en los países pues que lo tienen, o tiene por factores de estrés y de la vida misma reaparecen los síntomas y la úlcera de acidopéptica. El diagnóstico principal actualmente, pues la arteriografía para hemorragia y esto ya no se utilizan, y la radiografía de abdomen para ver úlcera perforada, que es una complicación, pero el diagnóstico es por esófago gastroduodenoscópico. Es el tratamiento, el diagnóstico de elección. Normalmente el 3 a 5% de las úlceras gástricas de aspecto benigno muestran malignidad. Por eso, cuando hay úlcera gástrica, usted toma la biopsia de la úlcera gástrica y le controla en 6 semanas con una endoscopia. En las duodenales no es necesario biopsia ni control porque el duodeno es raro que una úlcera sea de origen maligno. Aquí tenemos lo que uno puede ver, ¿no? Hoy estuve viendo unas gastroscopias que estaba haciendo mi hija en el hospital departamental y un igualito esta me tocó ver. Una úlcera Forrest 3 quiere decir que ya tenía fibrina, ¿no? Fibrina. Ahora vamos a ver en hemorragia digestiva ya los Forrest con más amplitud. Antes hacíamos las series famosas gastroduodenales con bario y miren ustedes aquí esto que les estoy mostrando es un nicho ulceroso, cómo se mete el bario en la curvatura menor. Bien. Las complicaciones de la enfermedad acidopéptica son, próximo capítulo que vamos a ver, las más frecuentes, la hemorragia del tubo digestivo. Pero también puede haber una úlcera perforada que produce peritonitis y un abdomen rígido y en tabla. Puede haber una úlcera penetrante, que dijimos que la que ya llega a la serosa, que produce un dolor mucho más intenso. Y cuando la úlcera es pilórica, puede inflamarse tanto el pílori que se cierre la luz pilórica y produce una obstrucción, que es el famoso síndrome pilórico con abundante vómito, sobre todo postprandial. El diagnóstico diferencial
de la enfermedad acidopéptica y del síndrome, de estas 3 patologías que les di, es el reflujo gastroesofágico, la enfermedad, los cólicos biliares, pancreatitis, colecistitis, ruptura esofágica, bulbo gástrico y ruptura de aneurisma aórtico. Obviamente, todas estas deben irlos a leer, pero cada uno de ellos tiene sus diagnósticos, digamos, que nos permite llegar a ellos, su clínica que nos permite llegar a ellos. Tratamiento debe hacerse no farmacológico y farmacológico. No farmacológico, pues abstenerse del cigarrillo, de las bebidas alcohólicas, del exceso de café y té, leches y derivados, tabaco, chicles, comida chatarra, etc. Abstenerse de fármacos ulcerogénicos. Los AINES dijimos que ataca el factor que es subepitelial, produciendo inhibición de la prostaglandina E2, inhibición de la prostaglandina E2. Establecer una dieta fraccionada, 5 o 6 comidas al día. Dijimos que la comida también alivia el dolor y puede mejorar los síntomas. Y lo ideal, el tratamiento es actualmente tratar de desaparecer del dolor, cicatrizar rápidamente la úlcera, erradicar el Helicobacter pylori y eliminar el control de las causas. Tenemos antisecretores de ácido, protectores de mucosa y fármacos que favorecen la excreción mediante la erradicación del Helicobacter pylori. De los antisecretores de ácido, definitivamente los inhibidores de la bomba de protones reemplazaron. Por eso ya no usamos inhibidores de histamina, usamos muchos años la ranitidina, la famotidina, la simetirina. Ya no hay en el mercado porque estas drogas lo reemplazaron, fueron mucho más activas, mucho más efectivas en controlar y en tiempo de cicatrización de las úlceras. El omeprazol sigue siendo muy bueno, el esomeprazol, rabeprazol, lansoprazol, desglansoprazol, pantoprazol. El que usted quiera, en general es lo mismo. Cura el 90% de las úlceras duodenales después de 4 semanas y más del 90% de las úlceras gástricas después de 8 semanas. Y las gástricas suelen ser más difíciles. Su empleo a largo tiempo puede ocasionar disminución leve de la vitamina B12, hierro y absorción de calcio, pero eso no se ha demostrado mayor cosa. Que produzca cáncer, no se ha demostrado. Y erradicar el Helicobacter pylori, ya que esto favorece la más pronta cicatrización de la úlcera y menos recidivas y recaídas. Hay que usar inhibidor de bombas de protones 2 veces al día, cualquiera de los dos, omeprazol o esomeprazol, por ejemplo, por 1 mes a 2 meses, si es una úlcera 2 meses. Claritromicina cada 12 horas y amoxicilina 1 gramo 2 veces por día, todos estos 2 por 14 días. Y también estamos usando actualmente en el esquema el subsalicilato de bismuto, el peptobismol, una tableta cada 8 horas también por 14 días. O sea, se hace actualmente triconjugado, no lo he mejorado. Bueno, listo. Esa es la primera charla. Ya nos metimos a la enfermedad acidopéptica, al ácido clorhídrico, la pepsina y sus consecuencias cuando los factores protectores son superados por los factores agresores o los factores protectores están decaídos, disminuidos en el paciente. Me disculpan, vamos con la siguiente